Buenos días, mis hermanos. Lili aquí, dando el estudio en este día, titulado Aceptar. Aceptar. Y para el cual vamos a tener una pequeña oración pidiendo la dirección de nuestro Señor. Señor amado y bendito Salvador, ante tu presencia santa venimos tus hijos agradecidos por este día de vida, por tus cuidados y misericordia, Señor. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra tuya, que seas tú hablando, mi Dios, a cada corazón, a cada oyente, mi Dios, y que estas palabras quedan incrustadas en nuestros corazones y en nuestras mentes para compartir, mi Dios, con aquellos que no te conocen. Te damos gracias por ellas en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a estar pendientes en el libro de Romanos. Y el título, como dije, es Aceptar. La idea central es: no dejes que la diferencia de opiniones dañen tus relaciones. Hay un refrán que dice: cada cabeza es un mundo. Puesto que Dios ha hecho diferente a cada ser humano con distintos contextos, emociones y formas de pensar, es normal que tengamos diferencia de opinión prácticamente con cualquier persona que conozcamos. Es casi imposible encontrar a dos personas que estén de acuerdo exactamente en todo. Debemos de tomar lo que significa verdaderamente aceptar a otras personas. La verdadera aceptación es aquella que está dispuesta a amar a la otra persona, incluso estando en desacuerdo con ella en alguna forma de pensar. Aquí en Romanos 14, el apóstol Pablo está enseñando sobre la importancia del amor dentro de la iglesia. Este estudio va específicamente para aquellos creyentes en la iglesia, para el pueblo de Dios, para los santos hijos de Dios. Vamos a leer Romanos 14. Voy a leer los versículos del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Una de las dificultades para aplicar este pasaje a nuestra vida cotidiana es que la mayoría de los creyentes se consideran el hermano fuerte. Se necesita mucha humildad y mansedumbre. Para reconocer, mis hermanos, que en muchas situaciones en realidad somos el hermano más débil. Pablo no está sino enseñando la manera en cómo el amor puede reinar en las situaciones donde hay diferencia de opinión, incluso en los creyentes. En este contexto, el hermano débil en la fe se refiere a los creyentes judíos que todavía no entendían que en el nuevo pacto y por la sangre de Jesucristo ya no era necesario seguir con las leyes dietéticas que ellos tenían de alimento. Así que el apóstol Pablo le pide a la iglesia que acepte a estos hermanos, pero no para pelearse con ellos, no para decirle a ellos: tú tienes que ser así o tienes que ser asá. El propósito de eso no era para recibirlos, para debatir con ellos, sino para amarlos y paulatinamente enseñarles acerca de la libertad que tenemos en Cristo, hasta que ellos en su conciencia pudieran llegar a la conclusión correcta. El versículo 2 habla de los hermanos que, al haber comprendido que Cristo había hecho limpios todos los alimentos, comían de todo con acción de gracia. Entendían que era la voluntad de Dios. Preferían abstenerse de comer de todo y mejor comían legumbres. Nadie debía juzgar a su hermano por ello. Sin embargo, en lugar de exigir que los hermanos débiles cambiaran su postura,
Más bien les pide a todos que se comporten con amor. El creyente que es nuevo en la iglesia, que ha recibido al Señor por primera vez, hay que no juzgarlo, no decirle tiene que ser así o tiene que ser así, sino recibirlo con amor. El hermano fuerte no debía tratar con menosprecio al hermano más débil. Y el hermano débil no debía juzgar al fuerte tampoco. Esto es muy común cuando hay diferentes de opiniones entre los hermanos. Hay que tener sabiduría y recordar que Dios detesta la división, que este es el trabajo mayor del enemigo, de poner división en su iglesia y entre sus hermanos, sus hijos, los hijos de Dios, perdón. La salvación no es por méritos, por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 tiene una pregunta importante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Los hermanos no tenemos dominio ni derecho para juzgar a otros sobre diferencias de opinión. No somos dueños de nadie. El amo es Dios. Los hermanos débiles no estaban rechazando la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Simplemente todavía no entendían las implicaciones del evangelio para los creyentes del nuevo pacto. Todavía estaban recibiendo poco a poco. Es un proceso, mis hermanos. Dios se complace de aquellos que siguen y quieren mantener una conciencia limpia delante de Él. Si el hermano débil come carne en contra de su conciencia, le sería pecado, porque sería contra lo que él está creyendo en sí. Pero porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Si no viene de fe, mis hermanos, es pecado, dice Romanos 14:23. Por lo tanto, incluso cuando tengamos la razón, busquemos recibir con amor nuestros hermanos. Confiemos en que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, mis hermanos, para cambiar las opiniones y las formas de pensar, los corazones y las vidas. La palabra del Señor es poder. Y nos enseña a pensar cuando se enseña con firmeza y con amor, siempre. El poder no está en nuestra palabra, sino en la palabra de Dios y en su amor. Pablo aclara que el comer en sí no es un asunto moral, pero la actitud moral acerca de lo que se come puede llevar a la injusta condenación mutua. Eso no es lo que uno come, es lo que uno piensa de lo que está comiendo, su conciencia. Y eso es lo que estaba pasando con muchos de los judíos que estaban viniendo a Jesucristo. Vamos a leer ahora, mis hermanos, en Romanos 14, los versículos 13 al 15. La palabra del Señor dice así. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Siempre ha habido problemas en las iglesias, y eso lo conocemos, con los hermanos que se juzgan unos a otros. Estas situaciones son todavía más visibles en el día de hoy por causa de las redes sociales. Todo el mundo en las redes sociales pone todo. Es triste ver cómo algunos creyentes se le pasan peleando con otros creyentes por cuestiones en donde debería reinar el amor. Por causa de esto, muchas personas no quieren nada que ver con Cristo y nada que ver con la iglesia. Juzgar es fácil. Podemos hacerlo por naturaleza. El problema es que nuestra carne fácilmente hace que nuestro juicio sea injusto. Más bien, Pablo les pide a los hermanos que se decidan a no poner tropiezo a los hermanos. Poner tropiezo significa obligar de alguna manera que el hermano viole su conciencia. Específico será obligar al hermano débil a comer carne
que había sido prohibido en la ley de Moisés. Porque cuando los judíos llegaban, ellos no comían cierta carne, lo sabemos, y ciertos alimentos. Ahora, cuando estaban llegando a Jesucristo, todavía seguían con esas costumbres de los alimentos. No se podía forzar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No podemos forzarlo, porque lo que hace es que no están entendiendo todavía. Hay que recibirlo con amor y enseñarle, así como el nuevo creyente que llega a la iglesia, el nuevo que se bautiza por primera vez, que está conociendo al Señor. Hay que recibirlo y tratarlo con amor. Pablo, por supuesto, entendía bien las implicaciones del Evangelio. Es por eso que dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para Pablo era una cuestión de conocimiento y fe. El conocimiento y la fe en Jesucristo lo habían persuadido de la verdad de que la comida no era inmunda en sí misma. Esto se debe a que todo lo creado por Dios es bueno y que Jesucristo en su muerte cumplió con la ley. Pablo agrega que para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto se debe a la ley de la conciencia. Pablo enseña que violar la conciencia es pecado. Si tú sabes que lo que tú estás haciendo, que lo que tú estás pensando conscientemente y estás consciente de que no te sientes bien haciéndolo, es pecado. El Señor pone su espíritu y discernimiento en nosotros a través de ese espíritu para saber, mis hermanos, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo cuando lo hacemos y cómo nos sentimos cuando lo hacemos o decimos alguna cosa. Eso nos enseña a nosotros a caminar correcto en el camino del Señor. Se debe recibir al hermano débil e instruirlo amorosamente en las verdades del Evangelio para que pueda llegar a las conclusiones correctas. Pero si nos aferramos a nuestra posición y hacemos que otros vayan en contra de su conciencia, ya no andamos conforme al amor. Lo más terrible sería hacer que un creyente pierda su confianza, se contriste y viole su conciencia. Y que nunca se nos olvide que Jesucristo también murió por ese hermano. Con mucha facilidad podemos aferrarnos a nuestra forma de pensar. Yo pienso así, tú tienes que ser así, porque así es que hacemos aquí. No, mis hermanos. Tenemos que entender y tenemos que recibir con amor y pedir la sabiduría del Señor, la instrucción del Señor. Es muy fácil, con mucha facilidad podemos aferrarnos a nuestra forma de pensar, a tal grado que nos estemos dispuestos a desinstruir y no a ayudarlo, pero más a destruir lo que en el hermano ha aprendido. Debemos estar dispuestos a incluso aceptar a aquellos que puedan tener formas de pensar que consideremos equivocados. Esto no quiere decir que debamos de cambiar toda nuestra forma de pensar o que debamos dejar que otros se aprovechen de nosotros. No, más bien quiere decir que la verdadera fortaleza está en poder tratar con amor incluso a aquellos que piensan diferente a nosotros. No todos van a pensar igual que nosotros. No todos van a pensar como nosotros pensamos en cuanto al Señor Jesucristo. Pero tenemos que recibirlo con amor, tratarlos con amor, para que vean a Cristo en nosotros. Porque si confiamos en que Dios tiene el poder por su palabra para cambiar las mentes y los corazones. El creyente no juzgue a tu hermano, mejor es bien, es cómo puede estimular y animar a tu hermano. ¿Cómo puedes tú estimular a tu hermano? Animarlo para que siga buscando del Señor, para que crezca en el Señor. Ser de veras como Cristo y ser santo en lo que respeta a la fe y la doctrina de la moral. Esto incluye evaluarse, corregirse unos a otros con amor y humildad. Porque sí, debemos de ayudar a nuestros hermanos a crecer. Y si hay algo que corregirlo en amor, no juzgando. Vamos a leer, mis hermanos, ahora Romanos 14, todavía en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo del 16 al 19. La palabra del Señor dice así: no seas, pues,
vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en este sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es muy fácil concentrarnos en las cuestiones menores y dejar pasar aquellas cosas que en verdad son importantes. Esto sucede no solamente en la vida general, sino también sucede dentro de nuestra iglesia. Que nos preocupamos, ahora se me olvidó la palabra, de las cosas pequeñas y no de las más importantes. Nos preocupamos de las cosas de la comida, de la limpieza, pero nos olvida que hay hermanos en la iglesia que tienen necesidad espiritual, física, emocional, que por ellos debemos estar ayudando. En estos versículos el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que se concentren en aquellas cosas que son para la edificación. Vamos a concentrarnos como iglesia en cómo podemos edificar. Los cristianos siempre deben de buscar construir y no destruir. Un cristiano que destruye a otro con su forma de ser, con sus opiniones, con su forma de actuar, con su palabra, está haciendo afrenta a Cristo y a su iglesia. No dejes que algo bueno se convierta en un estorbo para el amor. La comida era una bendición de Dios y sin embargo se había convertido en un punto de contienda entre los hermanos en la iglesia. La iglesia de Roma. Por eso Pablo enfatiza que el reino de Dios no es comida ni es bebida. Le pusimos tanta importancia a esa cosa y se nos olvida de la edificación espiritual. Preferimos llegar a la iglesia y hablar de los chistes y de las cosas y se nos olvida que tenemos que edificar al hermano, ayudarle que está más débil en el Señor, aquellos que están más fuertes en Cristo. Lo que Dios quiere de nosotros es que pongamos nuestra énfasis en lo que Él ha declarado que es importante. ¿Qué es lo que Dios ha declarado en su vida que es importante? Esto es posible solamente en el Espíritu Santo, porque es una obra sobrenatural. Solo el Espíritu Santo es el que nos impulsa y que nos ayuda y nos ayuda a poder trabajar por su pueblo, por la iglesia, por cada uno de sus hijos. Si lo hacemos con nuestras fuerzas para nuestro mérito, constantemente vamos a fracasar, mis hermanos. Aquellos creyentes que se enfocan en lo que Dios se enfoca, son verdaderos servidores de Jesucristo y agradan a Dios. El apóstol Pablo, por tanto, procuramos también ausentes o presentes, serle agradable, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios. Agradar a Dios debe ser la meta de todo creyente, puesto que nuestra meta es ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquellos a nuestro alrededor, sean creyentes o no, podrán ver el testimonio del cristiano que vive buscando cumplir las metas de Dios. A través de su testimonio, mi hermano, el mundo ve lo que Dios está haciendo en usted, cómo Dios está obrando en su vida. La meta es glorificar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con todo lo que pensemos. Pablo concluye exhortando a los hermanos a seguir aquellas cosas que contribuyen a tener la paz entre los creyentes y que ayudan a edificar a la vida de los creyentes y de la iglesia. Edificarnos unos a otros será posible cuando estemos dispuestos a aceptar a los demás, incluso a cuando piensen o actúen diferente a nosotros, pero lo recibimos en amor. Y cuando hacemos eso, estamos portándonos más como Jesús. Y tenemos que pensar queremos decir, quiero ser más como tú, Señor Jesús, y menos como yo. Porque el Señor sabe mejor, el Señor es santo. Y Él dice, sed santo como yo soy santo. Y uno dice, pero ¿y cómo? Aquí no se puede.
mis hermanos, en la vida, en tu andar, cómo es tu caminar en el Señor, cómo tú piensas a diario, cómo tú hablas, cómo te comportas. Eso, todas esas cosas contribuyen a la vida santa del creyente. De nuevo, esto no se refiere a poner en duda aquellas cosas que son fundamentales en el Evangelio, sino aquellas cosas en las que hay libertad de conciencia. Se necesita madurez y amor para distinguir correctamente y poder buscar la paz con los hermanos. La libertad cristiana es una de las cosas buenas de la fe cristiana, mis hermanos. Pero el cristiano no debe actuar de tal modo que se pueda negar tal bien. Adviértese que el reino de Dios es una realidad presente. Como vida cristiana se define rectitud de conducta, paz o armonía y gozo. Y esto sucede en el campo de influencia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene esa influencia para darnos todo eso que necesitamos, para andar en el mundo como creyentes y hijos de Dios, agradando al Padre Celestial. Dice, influencia en el Espíritu Santo, ¿quién? Fortalece a los creyentes para que agraden a Dios y sean respetados por el hombre. Cuando usted deja que el Espíritu le guíe y le dirija su vida y le dice al Espíritu Santo, seas tú el que hable por mí, seas tú que me dirijas, mis hermanos, Él va a influir en su vida y usted va a agradar a Dios y va a también ser respetado por los hombres porque van a ver a Cristo en usted. En lugar de afrenta y conflicto, lo van a respetar. Pablo apremia a los creyentes que buscan lo que contribuye a la paz y edificación de los hermanos creyentes. Y el Señor también. El Señor quiere que nosotros edifiquemos a otros, que edifiquemos a aquellos que son más débiles, que tengamos en mente que no todos vamos a pensar igual. No vamos a pensar igual, pero podemos ayudar al creyente que es débil y no está maduro. Si eres más maduro, ayuda al débil a levantarse para que pueda seguir en los caminos del Señor, fortaleciendo a otro y siga de ahí para fortalecer al otro y fortalecer al otro. Y hoy estaban hablando con la familia y mis hermanos, usted no sabe cómo su testimonio afecta a otras personas. A veces aún las personas que no conocemos, nuestro vecindario, nuestros vecinos, cuando andamos en las calles, en las tiendas, en las casas, afecta, mis hermanos. Algunas veces, si su testimonio no es en el Señor, va a ser para mal y puede ser tropiezo para otros. Pero si su testimonio es en el Señor y el Espíritu Santo está guiando su vida y está andando en el Espíritu, usted va a ser de buen testimonio para otro, va a fortalecer a otro, va a animar a otro para que sigan en el caminar de Cristo. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Los amo a todos. Espero que esta enseñanza ha sido de una bendición para mí. Ya lo ha sido. Yo recibo la enseñanza primero en mi corazón y en mi vida. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. Le doy gracias a Dios por este privilegio que Él me ha dado de poder hacer esta enseñanza. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Buen día.